en este momento. Listo, ya estamos grabando. Bien, vamos a continuar viendo las diferentes herramientas que nos ofrece Word para, bueno, crear documentos con las dichas herramientas y hacer que el documento sea formal, digamos, ¿no? Entonces tenemos aquí una variedad de herramientas para poder hacerlo. Dentro de esas herramientas, la primera que vamos a ver hoy es lo que es el encabezado y el pie de página. Entonces, para eso nosotros vamos a hacer lo siguiente. Me voy a venir aquí a la ficha Insertar. Y dentro de la ficha Insertar tenemos la opción que se llama Encabezado y Pie. Pero, ¿qué es el encabezado y qué es el pie? El encabezado y el pie viene a ser un texto, un número, una imagen, una figura que nosotros colocamos al principio o al final del documento y que se va a replicar en todas las hojas de mi documento, ¿no? Entonces, si mi documento tiene varias hojas, en esas varias hojas se va a visualizar tanto el encabezado o el pie que nosotros vamos a diseñar. Ese es el objetivo de esta herramienta. Y para poder hacer eso, nos vamos a la ficha Insertar, como les comentaba, aquí, ficha Insertar, y dentro de la ficha Insertar tenemos lo que es el encabezado y el pie. Entonces, si nosotros accedemos aquí a la lista donde dice encabezado, Word ya nos ofrece una lista de encabezados predeterminados, tanto como el pie exactamente lo mismo. Aquí podemos ver algunos ya encabezados predefinidos, por ejemplo, faceta, integral, guión, línea lateral. Entonces, una variedad de encabezados y pie que nosotros podíamos seleccionar, o en su defecto nosotros podemos crear nuestro propio encabezado a través de la opción editar encabezado. Vamos a hacer una primera opción utilizando lo que nos ofrece Word como plantilla. Voy a elegir, por ejemplo, este que se llama línea lateral. Selecciono y fíjense que me habilita una sección dentro de la hoja, ¿no? Que está justamente con esta línea punteada, indicándonos que en esta sección lo que yo coloque va a ser visible para todas las hojas del documento. Este de línea lateral dice título del documento, entonces aquí nosotros podemos escribir el título de nuestro documento. En este caso voy a colocar encabezado, encabezado y pie. Entonces estas son las plantillas que Word nos ofrece. Aparte de eso, fíjense que cuando ingresan a la opción del encabezado, él tiene sus propias herramientas, que son las que ustedes están viendo aquí. Todas estas son las herramientas para encabezado. Todo esto tenemos disponible para poder trabajar con el encabezado. Entonces, una vez hemos definido el título del documento, en este caso, le damos cerrar encabezado y fíjense que ya lo tenemos definido ahí, al principio de la hoja. Siempre se va a ver en color más tenue, como se lo ve acá, siempre, y ustedes van a continuar ya escribiendo su documento. Siempre se lo visualiza de esa manera. ¿Qué pasa si ustedes quieren hacer alguna modificación? Lo único que hacen es doble clic y se activa el área del encabezado para que ustedes puedan hacer las modificaciones que quieren. Generalmente, cuando insertamos texto dentro del encabezado, ese texto debe ser en tamaño menor al resto del documento. Por ejemplo, aquí dice 13, yo lo podría bajar un poquito, de repente, a un 10, eso va a depender del resto de su documento, de qué tamaño va a estar. ¿Ya? Entonces ustedes lo van viendo de acuerdo al contenido de su documento. Listo, ahí lo tenemos en el encabezado. ¿Cómo hacemos para el pie? De la misma manera, a través de insertar, elegimos la opción de pie de página, también el pie, al igual que el encabezado, tiene ya algunas plantillas predeterminadas para que yo pueda seleccionar lo que me interesa. Si es que no quiero ninguna plantilla, puedo editar y crear mi propio pie. Fíjense que voy a combinar con el mismo del encabezado, se llamaba línea lateral, en el pie también hay uno igual. Voy a seleccionar y fíjense que el pie de esta plantilla lo que contiene es el número de la página. Si yo le digo cerrar encabezado o cerrar la sección, en realidad tenemos aquí el encabezado y el pie. Entonces decíamos que esto es repetitivo para todas las hojas del documento. Por ejemplo, yo le voy a dar insertar y le voy a decir página en blanco. Cuando yo le digo página en blanco, fíjense que en la segunda página vuelve a aparecer el mismo encabezado y por supuesto la numeración
aumenta de forma correlativa. En este caso ya tenemos 2 páginas en nuestro documento. ¿Está claro hasta aquí? Sí, ingeniera. Sí, ingeniero. Perfecto. Entonces, Una en eso pregunta, ¿en qué lado tiene que ir siempre el encabezado? ¿Al derecho o al depende, izquierdo? depende si en el documento que usted vaya a elaborar le dan un formato preestablecido y le indican dónde lo va a colocar, entonces usted ahí coloca en la posición que le diga. Por lo general, en los documentos formales se coloca al lado derecho. Al lado derecho. Pero eso va a depender mucho Igual el de... número de página, ¿no es? Ahí Sí, ese lado. al lado derecho, sí. Por eso le digo, depende del tipo de documento que usted esté presentando. A veces nos dan un formato, ¿no? En el caso que nos den el formato, bueno, obedecemos al formato, pero en el caso que no, por lo general siempre va a la derecha. Y las letras, cualquier letra puede ir. Cualquiera, solamente que tiene que ser en tamaño menor al resto del documento. Por ejemplo, si su documento es un Times New Roman 12, que es por lo general que se utiliza, entonces su encabezado irá con un Times New Roman 10. Siempre debe ser en tamaño menor al resto del documento. Esa es la única restricción, digamos, ¿no? Que deberíamos tomar en cuenta. Por lo demás, cualquier tipo de fuente, ¿no? Generalmente en los documentos o utiliza la fuente Arial o utiliza la fuente Times New Roman, que son las letras más formales que hay. Cualquiera de esas dos puede utilizar. Bien, eso en el caso, les decía, si queremos nosotros utilizar las plantillas. Pero ¿qué pasa si yo quiero crear mi propio encabezado? A ver, me voy a venir aquí a Archivo, Nuevo, Documento en blanco. ¿Qué pasa si queremos crear nuestro propio encabezado? Nuevamente insertar, nos ubicamos acá en la opción encabezado, pero esta vez ya le decimos editar. Cuando le damos editar, me habilita directamente la sección para el encabezado y la barra de herramientas, por supuesto. Y dentro de esa barra ya nosotros definimos qué queremos poner, ¿ya? Por ejemplo, nosotros queremos escribir un texto, pues lo ponemos a la derecha, como les comentaba hace un momento, podemos insertar también una imagen. Puede ser que nosotros querramos también configurar encabezados y pie diferentes. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Miren, voy a cerrar la opción, cierro, me voy a venir primero aquí a la opción, a ver, salto de página, hace un ratito dije página en blanco, ¿no? Salto de página, miren, le doy salto de página, ya tengo 2 páginas en el documento. Ahora sí, estoy en la primera página, en insertar, le digo encabezado, editar encabezado. Bien, puede ser que nosotros querramos, aquí tenemos, miren, queremos que la primera página sea diferente de las demás. Entonces, en este caso, yo digo primera página diferente, ¿ven? Fíjense acá, ya me marcó encabezado en primera página, pie en primera página, encabezado, dice, ¿no? Entonces, ustedes pueden configurar que los encabezados también sean diferentes. Por ejemplo, yo quiero que en esta primera página me voy inicio, alineación derecha, y que en esta primera página esté, por ejemplo, el nombre del autor, vamos a suponer. Vamos a colocar nuestro nombre. Entonces, en la primera página yo quiero que aparezca el nombre. Bien, eso es la primera página. Ahora miren, tenemos un botón aquí que dice siguiente. En la página 2 quisiera yo, aquí al lado izquierdo, por ejemplo, que tener una imagen. Entonces me vengo a insertar, imágenes. Voy a acceder a esa carpeta que ya todos conocemos, de ClipArt, a través de Office, archivos de programa, ClipArt, PUB 60. Voy a insertar, por ejemplo, esta imagen. Selecciono la imagen con doble clic. La voy a hacer más pequeña la imagen, siempre que esté dentro del área permitida para el encabezado. Por ejemplo, quisiera que la imagen esté a la izquierda, ¿ya? Miren, me vengo a las herramientas de encabezado, le digo anterior. Entonces, la primera página tiene nuestro nombre, la siguiente página tiene una imagen, ¿ya? Entonces, lo mismo puedo hacer para el pie. Quiero cambiarme al pie.
tengo aquí un botón que me dice ir al pie. Entonces me voy al pie de la primera página o me voy al encabezado. Entonces con estos botones me puedo mover rápidamente a la sección que yo necesito para trabajar, ¿ya? Entonces en el pie de la primera página, por ejemplo, yo quisiera el número de página. Entonces me vengo aquí, final de la página, y voy a colocar el número de página, y tenemos una variedad de números de páginas. Lo voy a colocar, por ejemplo, este círculo. En el pie en la primera página va a ser un círculo con el número. Le doy siguiente. En el pie de la siguiente página, a través de la ficha inicio con la opción de centrar, voy a colocar, por ejemplo, el texto que diga personalizar encabezado. Encabezado. ¿Ya? Una vez hago eso, terminé de diseñar mi encabezado. Me vengo a través de las herramientas y le digo cerrar. Listo. Tengo, miren, en la hoja 1 mi nombre, con el número de página, en la hoja 2 una imagen y en el pie personalizar encabezado. ¿Qué pasa si yo inserto una página más? Estoy en la hoja 2. Me voy a insertar y le digo página en blanco. Miren, en la página 3 me va a insertar lo mismo que la página 2, ¿no? Aquí tengo la imagen, el texto, la imagen, el texto. Y las siguientes que yo vaya insertando van a ser de la misma manera. Entonces, ¿qué estoy haciendo con esto? Estoy personalizando encabezado y pie distintos. ¿Con qué opción hago eso? Doble clic para editar el encabezado con esta opción de acá. ¿Ya? Entonces, cuando quieran personalizar encabezados y pie distintos, lo que hacen es seleccionar la opción que dice primera página diferente. Entonces, ustedes pueden colocar lo que quieran a la primera página y a la segunda página, y todas las páginas que vengan a continuación en su documento van a tener lo mismo. ¿Queda claro? Bien. Ahora, ¿sí? ¿Alguien me quería decir algo? Bien. Supongamos lo siguiente. Le voy a cerrar el encabezado. Me voy a venir aquí a la ficha diseño, le voy a decir bordes de página, voy a elegir un borde de tipo sombra. Cuando nosotros aplicamos normalmente, o se aplica normalmente el borde de página, lo que nosotros elegimos como borde se aplica para todo el documento. Pero en este caso, por ejemplo, miren, elijo el borde sombra, la línea normal continuo, color automático, lo voy a dejar con las opciones predeterminadas. Lo que voy a modificar aquí es decirle solo la primera página, ¿ya? Entonces, esto que yo estoy aplicando, que es el borde, solo quiero para la primera página, para el resto del documento no. Entonces le doy a aceptar, me coloca el borde que yo he seleccionado, pero solamente para la primera página. El resto de las páginas no lo van a tener. Eso en el caso que también precisen que el borde se vea de esa forma. Ahora, algo más. Fíjense que le coloqué borde, pero el número que había colocado quedó fuera del borde. Entonces ustedes pueden mover la posición del encabezado y el pie dependiendo dónde se encuentre. Por ejemplo, aquí quedó fuera. Doble clic, edito el pie. En realidad, este número que yo seleccioné para insertar es una autoforma. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Mover. Hacer más pequeño desde las esquinas y mover, nada más. En este caso voy a mover a esa posición. Entonces le estoy cambiando la posición donde se encuentra el número para que él pueda estar dentro de lo que he definido como borde de página. Yo lo hice de esta manera, haciendo más pequeña la imagen, ¿no? La forma en este caso. Pero ustedes también pueden ubicar en una posición diferente. Miren, el pie o el encabezado normalmente está en la posición de 1,25 centímetros. Por defecto está en esa posición.
¿Qué es ese 1,25? La posición desde el borde de la hoja hasta donde se encuentra el encabezado del pie. Eso también ustedes lo pueden mover de acuerdo a donde ustedes crean conveniente. Miren. Miren cómo lo estoy haciendo más grande la sección, o pueden ir disminuyendo, ¿no? Eso va a depender ya de ustedes cómo lo van a, o qué es lo que van a colocar en el encabezado o el pie. En este caso, decía yo 1,25. Lo que hice fue mover el tamaño o disminuir el tamaño a lo que es la numeración, ¿ya? Entonces, dependiendo también del encabezado y pie, la posición de los mismos puede cambiar. Por defecto vienen 1,25. ¿Por qué? Porque yo si, por ejemplo, me voy aquí a formato, no está en formato, a ver si aquí en formato, miren, tenemos lo que es la configuración de página, que es lo mismo que ustedes hagan doble clic sobre la regla, accede también a la configuración de página que está aquí en formato. Fíjense que los márgenes son 2,5 centímetros, arriba y abajo, y izquierda y derecha 3 centímetros. Entonces, si ustedes están modificando, por ejemplo, vamos a suponer que su margen superior esté en 3 y no en 2,5, entonces su margen superior e inferior en 3, vamos a suponer. Entonces, la posición de mi encabezado, si yo me vengo aquí a la ficha diseño, la posición de mi encabezado es 1,25, el pie es lo mismo, entonces podría variar hasta 1,5, ¿no? Ya que los márgenes superior e inferior los he colocado en 3. Entonces ustedes pueden modificar tanto la posición del encabezado como los márgenes que tiene nuestro documento como a ustedes les convenga, o según la configuración que les den. Algunas veces cuando van a presentar un documento formal, le dan una configuración, tanto de los márgenes como de la posición donde va a estar su encabezado y pie y el tipo de fuente. Entonces, si le dieran, ustedes cumplen con el formato que les da. Pero si no, ustedes lo pueden modificar, ya les estoy mostrando desde dónde. Puede ser desde la ventana de configuración, o puede ser haciendo doble clic sobre el encabezado y pie y también modificar esa posición. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, Inge. Perfecto. Muy bien. Vamos a aprovechar este documento, que ya lo tenemos acá con encabezado y borde, para empezar a trabajar con otra herramienta, ¿ya? Habíamos visto hasta lo que eran las viñetas números, vimos columnas y vimos también lo que eran las tabulaciones, ¿eh? Letra capital también vimos. Bien, pero en el documento de Word ustedes también pueden ilustrar su documento. Y lo pueden ilustrar con otro tipo de elementos, como ser, por ejemplo, imágenes, formas, ¿no? Otro tipo de letras como de la galería de WordArt, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a ver lo que son las ilustraciones. Para eso me vengo aquí a insertar. Dentro de insertar tengo una opción que se llama WordArt, y dentro de WordArt tengo los diferentes tipos de letras, de la galería de letras, que me permite insertar un texto en un formato diferente a lo que normalmente hacemos. Entonces, en este caso, puedo elegir de aquí cualquiera. No voy a elegir ese. Entonces, elijo ese, por ejemplo, y ahí ya puedo introducir el texto que yo voy a colocar a mi documento. Por ejemplo, voy a colocar aquí ilustraciones. Este elemento que yo acabo de colocar acá, miren que es un objeto en realidad independiente, fíjense, independiente. José Luis Candia está durmiendo. Qué belleza pasar clases durmiendo. Bien, fíjense, estoy colocando yo aquí ilustraciones como título, ¿no? Es un objeto independiente. Miren, independiente el objeto, que me da la posibilidad de moverlo. Me da la posibilidad de girarlo. O en el caso de que yo lo quiera eliminar, por ejemplo, simplemente él está marcado, presionan suprimir y lo eliminan. Ustedes insertaron el WordArt
pero de repente luego lo insertaron, se dan cuenta que no es el que quieren, entonces tienen aquí los estilos, miren, herramientas de dibujo, se habilita directamente cuando el objeto está seleccionado. Si yo hago un clic acá, desaparece. Pero si yo tengo el objeto seleccionado, me habilita las herramientas. Estilo, dice. Aquí dentro de los estilos yo puedo cambiarlo, miren. Si no me gusta cómo quedó ese que había seleccionado previamente, ustedes pueden modificar por cualquier otro. ¿Ven? Incluso con la opción de efectos de texto, aquí ustedes le podrían dar un efecto de movimiento, miren, con la opción transformar, se le pueden dar un efecto de movimiento, por ejemplo así, ¿eh? Incluso desde la ficha inicio, miren, está en 36, pueden aumentar el tamaño, pueden disminuir el tamaño, ¿ven? Entonces tenemos dentro de las herramientas cambiar el estilo o aplicar dentro del efecto de texto. Yo le apliqué para que se vea ese movimiento la opción de transformar. Y además le voy a colocar una opción que se llama iluminado, donde encuentro esas dos opciones en efectos de texto. Entonces eso lo voy a usar como título para mi documento. Doble clic siempre y ubican su cursor, en este caso, donde quieran. Miren, lo voy a subir un poquito. Ahí. Ahí, miren, voy a bajar. Bien, ese va a ser el título para mi documento. Bien, dentro de las ilustraciones que podemos nosotros colocar en un documento, tenemos a través de insertar, por ejemplo, las imágenes que tengan almacenadas en su computadora o las imágenes que puedan descargar de internet. Además, también las formas, que son figuras predeterminadas, organizadas en categorías. Pueden insertar también lo que es un Smart Art y un gráfico, pero estos dos elementos lo vamos a ver, el gráfico en Excel y el Smart Art en PowerPoint. ¿Ya? Entonces, estas mismas herramientas que ven aquí, ustedes las van a encontrar en esas otras dos herramientas también. Bien, empezamos con imagen. Fíjense que por defecto ya me habilita la carpeta a la que accedí hace un ratito cuando elegí la imagen para el encabezado. Entonces voy a elegir aquí, por ejemplo, a ver, vamos a elegir esta imagen. El árbol de Navidad. Eso, ya estamos cerca. Doble clic. Bien, cuando nosotros insertamos una imagen, miren, si yo quiero, por ejemplo, a ver, moverla, no me da la posibilidad de moverla así directamente como lo hago con el Word. Entonces, si yo, por ejemplo, a través de la ficha inicio quiero ponerlo al centro, quiero ponerlo a la derecha, lo puedo hacer con los botones de alineación y ubicarlo donde quiera. Pero esta imagen tiene sus propias características. Entonces, cuando ustedes la tienen seleccionada, les habilitan las herramientas de imagen, ¿ya? Ahora, también al igual que el Word Art, ustedes lo pueden hacer girar. Al igual que el Word Art, si está seleccionado, presionan suprimir y lo eliminan. Desde los bordecitos pueden cambiar el tamaño, de acuerdo a la necesidad que tienen. Pero además tenemos aquí las herramientas. Y dentro de las herramientas tenemos también estilos. Le pueden cambiar el estilo, pueden ir modificando, ¿no? De acuerdo a la conveniencia de cada uno, ¿no? Pueden modificar el estilo. Pero les decía yo que quiero moverlo. Entonces tengo aquí dentro las opciones de una opción que se llama ajustar texto. Entonces nosotros con el ajustar texto podemos introducir un párrafo y ese párrafo, las letras del párrafo se van a ir ajustando de acuerdo a la posición del objeto. En este caso el objeto es la imagen. Y dentro de ajustar texto tenemos varias opciones. Yo voy a elegir esta que se llama cuadrado. Aparte de permitirme hacer ese ajuste, que yo el texto o las líneas del texto se vayan ajustando, se vayan acomodando de acuerdo al objeto, me da la posibilidad de moverlo ya libremente. Ya no tengo que utilizar los botones de alineación, lo puedo mover libremente. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a escribir aquí un texto, ¿ya? Vamos a poner las ilustraciones en Word nos dan la posibilidad de hacer el documento, nos dan la posibilidad de hacer el documento más vistoso, puesto que
porque podemos combinarlo con el texto. Bien, voy a, por favor, silenciar para que los ruidos externos no se graben, ¿ya? Ahora sí, tengan en cuenta sus micrófonos, por favor. Bien, las ilustraciones de Word nos dan la posibilidad de hacer el documento más vistoso, puesto que podemos combinarlo con el texto. Esa propiedad, vamos a poner así, se llama, la propiedad se llama ajustar texto. Supongamos que ese es el párrafo que tenemos. Vamos a cambiarle el formato. Vamos a colocarle el Times New Roman, tamaño 12. Y esto mismo lo voy a copiar para que sea más largo. Así. Vamos a suponer que tenemos ese párrafo. Miren, lo voy a alinear justificadamente. Bien. Supongamos que tenemos ese párrafo. Y queremos nosotros colocar la imagen que acompaña el párrafo. Entonces la imagen, al estar habilitada la opción de ajustar texto, que se llama cuadrado, que es lo que hice hace un ratito, me da la posibilidad de colocar la imagen, miren. Y el texto se va a organizar de acuerdo a la posición donde ustedes coloquen la imagen. Fíjense, si la coloco ahí, por ejemplo, vamos a simular que hemos dividido el párrafo en columnas, ¿no? Pero sin embargo no, simplemente hemos colocado una imagen. Entonces podemos acompañar la imagen a un lado, podemos acompañarla al otro lado, podemos colocarla de esa manera. A eso nos referimos con la opción de ajustar texto. Entonces me da la posibilidad de ajustar texto de que la imagen o de que el texto en este caso se ajuste de acuerdo a la posición donde ustedes colocan su imagen. En este caso estoy simulando que ese párrafo está dividido en columnas. ¿Está claro hasta ahí? Sí, queda claro. Bien, yo voy a volver a copiar este párrafo porque me va a servir. Voy a colocar mi imagen ahí. Bien, doble clic, me ubico acá, voy a pegar nuevamente el párrafo, ahí lo tengo. Supongamos ahora lo siguiente. Supongamos, ¿se acuerdan de la marca de agua que nosotros insertamos la clase pasada? ¿Recuerdan? ¿Alguien se acuerda? Bien. Entonces, utilizando por ejemplo, las imágenes también, voy a insertar una imagen. Vamos a poner esta. Inserto una imagen. Esta vez voy a hacer lo siguiente. Aparte de las propiedades de estilo, de ajustar texto, tenemos la opción que se llama color dentro de las propiedades de la imagen. Y dentro de esas propiedades de color hay variaciones, ¿no? Tenemos saturación, tenemos azul grisáceo, tenemos gris, tenemos escala de grises y tenemos una que se llama decolorar. Voy a quitar el color y lo voy a dejar como decolorar. Miren, así, transparente. Bien, decolorar. Entonces, además de cambiarle el color, me voy a venir aquí a ajustar y le voy a decir detrás del texto. Entonces, habilitando la propiedad detrás del texto y colocando el decolorar, miren, coloco la imagen detrás de mi párrafo y voy a simular que es una marca de agua. Ahí está, ¿ven? Entonces estoy simulando como si fuese una marca de agua, pero en realidad es una imagen con la propiedad detrás del texto. Entonces, en la diferencia con utilizar la imagen o la opción marca de agua, en la marca de agua se utiliza ya sea con un texto o una imagen, pero se aplica a todo el documento. En este caso, ustedes tienen la posibilidad con esta propiedad de la imagen de colocarla solamente en la sección donde quieren que ella aparezca como fondo. Entonces, si quieren ustedes que esa imagen, por ejemplo, se vea como fondo del documento en una sola hoja y no en las demás, pueden hacerlo con esta propiedad. ¿Ya? Porque la otra opción que les mencionaba se aplica para todo el documento.
¿Está claro? ¿Habían utilizado esas propiedades o no? Sí, listo. Algunas, no todas, algunas. Yo algunas, no todas. Bueno, para las personas que no las conocían, ya tienen la posibilidad con estas propiedades de poder ya ir probando para que vean La marca, si... ¿Perdón? no, le digo que la marca de agua sí me gustó mucho. Sí. Entonces, en el caso de esta propiedad se utiliza para las imágenes, ¿no? Entonces puede ser que usted tenga una imagen con un texto también, entonces la puede aplicar. Eso ya es otra opción. Bien, a ver, veamos otra imagen. A ver, de aquí me voy a cambiar de carpeta. Me voy a ir aquí al disco C, Windows, Web, Wallpaper. No tengo muchas imágenes aquí que escoger. Voy a seleccionar esta. Inserto la imagen. Desde las esquinitas siempre es más fácil para controlar la imagen. Ahora, puede ser que ustedes tengan una imagen ahí y necesiten escribir un párrafo. El párrafo también no siempre lo vamos a escribir como un texto común. Podemos insertarlo dentro de una forma. Entonces aquí dentro de insertar también, junto con las imágenes, tenemos las formas. Y dentro de las formas tenemos lo que son los cuadros de texto. Vamos a seleccionar el cuadro y vamos a dibujar un cuadro de texto junto a la imagen. Entonces, ese es un cuadro de texto y aquí dentro voy a pegar mi párrafo, que lo tengo en memoria. Aquí está, ¿ven? Entonces, ustedes pueden escribir un texto dentro de un cuadro también, un párrafo dentro de un cuadro. Entonces, fíjense que ya no estoy utilizando la propiedad de ajustar texto, sino estoy insertando al lado de la imagen un cuadro de texto. Pero este cuadro, que es una forma, tiene una línea de contorno. Para eso, nosotros dentro de las herramientas de dibujo, todos estos objetos independientes que estamos insertando siempre vienen con sus características o propiedades. Entonces me vengo por acá y dentro de las herramientas de dibujo tengo el contorno de la forma, que sería ese borde, ¿no? Entonces le voy a decir sin contorno. Entonces puedo quitarle el contorno y simular que es un párrafo. Sin embargo, es un párrafo dentro de un cuadro de texto. Ahora, ¿podrían ustedes también simular esto? Miren, si yo me muevo, por ejemplo, miren, el cuadro de texto tiene un color de fondo. Entonces yo tendría que, dentro de las herramientas de dibujo, de relleno de forma, decirle sin relleno. Miren. ¿Ven? Puedo simular lo mismo, ¿no? Que hice con la imagen. Lo mismo, por ejemplo, a esta imagen, a través de la herramienta formato, a través de color, le puedo decir, por ejemplo, gris al 25%, vamos a suponer. Miren. Puedo hacer lo mismo que hice con esta de aquí detrás del texto. Entonces también pueden utilizar una forma que se llama cuadro de texto y simular esa marca de agua para esa sección. También lo pueden hacer de esta forma, sin mayores problemas. Voy a cambiarle aquí, por ejemplo, color, volver a colorear. Entonces, otra opción más que tienen para hacer esta simulación, pero esta vez ya con una herramienta, una forma en realidad que vendría a ser el cuadro de texto. ¿Está claro? ¿Lo puedes repetir de nuevo, Inge, por favor? ¿Esto de aquí? Sí. Ya, este cuadro de texto que yo lo he insertado a través de la opción insertar formas, este cuadro, cuando usted lo inserta al documento y coloca texto, que no solamente tiene que ser un párrafo, puede ser una lista con números, viñetas, una tabulación, lo que usted necesite. Él viene con una línea de contorno que lo identifica como cuadro y con un color de relleno blanco. Entonces yo, para simular eso, ¿no? Que el cuadro esté transparente y la imagen se pueda ver, entonces lo que yo hice es, a través de sus herramientas de dibujo del cuadro, tengo la opción de, miren, quitarle el relleno
Ya no va a estar blanco, porque él normalmente está así, miren. Si yo lo muevo, miren, él tiene un color de fondo blanco. Entonces yo puedo decirle que ese fondo desaparezca utilizando el sin relleno. Y esa línea que bordeaba el cuadro, que me identificaba que era un cuadro, también le puedo decir sin contorno. Entonces le quito todo eso y ya puedo simular que es un párrafo, ¿no? Transparente, y lo puedo también utilizar como, o sobre la imagen en este caso. Por eso les decía, pueden utilizar un cuadro o pueden utilizar un párrafo común y utilizar la propiedad de la imagen que se llama detrás de texto. Eso también les da esa posibilidad. No sé si está más claro ahora. Sí, Inge. Bien. Entonces podemos simular con eso. Pero además con el cuadro, miren, voy a insertar otro cuadro de texto a través de formas. Les decía que dentro de un cuadro no solamente pueden escribir un párrafo, sino pueden ustedes generar una lista, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner aquí imágenes, formas, WordArt, diagramas, por ejemplo, o SmartArt, como lo llama esta versión de Word. Quito aquí, SmartArt, que es lo que vamos a ver en PowerPoint. SmartArt. Supongamos, tengo aquí lo que es, voy a cambiar aquí, miren, aparece con error, es porque se cambió de idioma, le voy a decir español. Lo mismo acá. ¿Ves? Lo mismo. Bien, pueden utilizar ustedes dentro del cuadro de texto también, miren, selecciono esta lista y puedo a través de inicio utilizar viñetas, como hicimos la clase anterior, y podemos utilizar ya sean algunas que ya tengo yo acá declaradas como personalizadas o las viñetas que vienen por defecto en Word también. Ahí ven. Entonces dentro de su cuadro voy a cambiar el formato. Times New Roman, le voy a decir tamaño 12, por ejemplo. Ahí ven. Poquito más, pueden utilizar dentro de un cuadro lista con viñetas, pueden usar tabulaciones, porque dentro del cuadro de texto están trabajando dentro de ese espacio y pueden hacer ustedes lo que quieran. Además de eso, por ejemplo, podrían, pongamos lo siguiente, ¿se acuerdan que las viñetas se podían mover, no? La posición, por ejemplo, miren, con el marcador de la regla, voy a mover el texto con el marcador de la regla, voy a ajustar la posición de las viñetas, por ejemplo. Pueden hacerlo lo mismo, ¿no? Lo mismo que hacían ustedes en un párrafo común, lo pueden hacer dentro de un cuadro. Pero además el cuadro, aparte de hacerlo transparente, como lo hicimos en este primer caso, a través de sus herramientas de dibujo, tenemos la posibilidad de cambiarle un estilo. Miren, tenemos varios estilos aquí. Para poder modificar el cuadro, o inclusive ponerle un relleno. Miren, ahí está. Pueden hacerlo más pequeño también, si no quiere que ocupe toda el área. Miren, aquí en este caso yo lo voy a volver a mover acá, a la izquierda, con estos marcadores. Miren, aquí, de esa manera. Lo estoy moviendo. Pueden hacerlo más pequeño el cuadro también. ¿Ven? Ahí. ¿Y cuál es la ventaja del cuadro? Que lo pueden mover libremente donde quieren, ¿no? Entonces yo aquí le he colocado un estilo al cuadro. Un estilo, pero ustedes también lo podrían hacer transparente, quitarle la línea de contorno a través de la opción de relleno y contorno de forma y hacerlo transparente. En este caso yo le estoy aplicando un estilo. Entonces también pueden hacerlo para insertar listas o, como les decía, tabulaciones, lo que ustedes necesiten. ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna duda? Sí, sí, queda claro. Bien. Pero aparte de los cuadros de texto y las imágenes, dentro de estas formas, tenemos una variedad de formas, miren, varias formas, diferentes categorías, ¿no? Incluso tengo aquí las opciones de diagramas de flujo, estrellas, cintas, etc. Vamos a suponer, quiero mostrarle otras propiedades. Vamos a insertar, a ver, por ejemplo,
Hay uno que se llama, a ver, bisel. Voy a insertar este que se llama bisel. Son mucho más manejables las formas, ¿no? Que las imágenes. Bien, en el caso de esta forma bisel, tenemos la posibilidad acá en Word, al igual que en PowerPoint o en Excel, de a estas formas nosotros cambiarle el formato, o sea, el cómo se ven. Puede ser con los estilos predeterminados, así como lo hice con el cuadro de texto, o puede ser que ustedes necesiten darle otro tipo de aspecto, ¿no? Y eso lo pueden hacer con los que se llaman los efectos de relleno. Tenemos acá, por ejemplo, relleno de forma. Dentro de los rellenos de forma tenemos la posibilidad de cambiarle un color sólido. Tenemos la posibilidad de darle los efectos. Estos son los efectos de relleno. Pueden colocarle ustedes una imagen como fondo a esta forma. Pueden colocarle un degradado o pueden colocarle una textura. O sea, esto de aquí se le llaman efectos de relleno. Y estos efectos de relleno ustedes los van a ver en cualquiera de las herramientas de Word. Ya, en cualquiera de las otras las herramientas de Excel o PowerPoint. ¿Ya? Entonces, en este caso quiero, por ejemplo, una imagen. Selecciono imagen y me da la posibilidad de rellenar con una imagen desde la computadora o una imagen desde la web. Por ejemplo, acá vamos a colocar Word. Logo Word vamos a colocar. Por ejemplo, pueden ustedes rellenar. A ver. Otra vez. Voy a cambiar a la otra hoja, lo vamos a hacer un poquito más grande. Bueno, no me lo relleno, entonces vamos a hacer esto. Voy a elegir una imagen desde archivo. Ahí está, miren. Entonces me puede servir una imagen como fondo de la forma en este caso, ¿no? Entonces esto se le llaman efectos de relleno. Entonces estoy rellenando la forma con una imagen. Fíjense que esa forma, el contorno de la forma en color celeste, ustedes lo pueden modificar. El color del contorno, inclusive el grosor de la línea de contorno, también la pueden modificar. Entonces puedo yo una forma rellenarla con un efecto, como se llama, ¿no? Ahora, estas formas, la idea en Word es combinarla con el texto, ¿no? Entonces, al hacer botón derecho sobre la forma y decirle agregar, yo esta forma la convierto en un cuadro de texto. Y aquí puedo decir efectos de relleno, por ejemplo. Efectos de relleno. Pero el color del texto es blanco, esto lo puedo modificar. Efectos de relleno. Entonces voy a seleccionar, me vengo a inicio. Miren, no se cambia. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Se vienen acá, miren. Contorno de texto, relleno del texto, le pueden decir. Relleno del texto. Miren, aquí. ¿Ven? El texto era blanco, ¿no? No se nota, digamos, en el cuadro. Entonces, relleno del texto. Pueden cambiar el tamaño también. ¿Ven? Así. Pueden cambiarle el formato. Efectos de relleno. Entonces pueden utilizar una forma, cambiarle el color a la forma. En este caso el color lo estamos haciendo con un efecto de relleno que es de tipo imagen. Y podemos convertir cualquier forma en un cuadro de texto e ilustrar el documento con esa forma.
¿Ven? Ahí tenemos entonces un efecto de relleno para la forma. Esta misma propiedad la usan en Excel, la usan en PowerPoint. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, ingeniera, todo bien. Bien. Puede también, dentro de las formas, les decía que todas estas otras formas, como rectángulos, formas básicas, flechas de bloque, ustedes las pueden convertir en cuadros de texto, como lo acabo de hacer. Pero existen otras formas, como por ejemplo, estas denominadas llamadas, que ya son cuadros de texto. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a elegir esta de aquí, llamada de nube. Esta llamada de nube ya es un cuadro de texto. A ver, lo voy a cambiar aquí con esa opción. Y esto ya es un cuadro de texto. Entonces ustedes automáticamente ya escriben sobre ella. ¿Ya? Las otras las convierten diciéndole agregar texto. Vamos a complementarla con algo más. Sigo en formas. Dentro de formas básicas voy a elegir esta de aquí, la cara sonriente. ¿Ya? Le voy a cambiar el color a la forma. Selecciono la forma. Con el relleno de forma lo voy a hacer. Esta cara clásica es en color amarillo. Ese contorno lo voy a dejar en color gris. Pero el grosor de la línea de contorno lo más delgado. ¿Ya? Entonces fíjense que estoy cambiando el color a la forma, aquí con uno de los estilos predefinidos y acá con el relleno de los colores sólidos. Ahora, pueden también ustedes fusionar más de una forma, si es el caso. Fíjense que estas son formas independientes, pero yo las puedo fusionar. ¿Cómo las voy a fusionar? Agrupándolas. Seleccionan la primera forma, presionan la tecla control y seleccionan la segunda forma. Botón derecho sobre la forma seleccionada y les dicen agrupar. Entonces pueden también fusionar más de una forma y les da la posibilidad de trasladarlas libremente donde quieran. Si es el caso. Ahí tenemos otra opción para trabajar con estos elementos. ¿Está claro? ¿Dudas? No, ingeniera, todo claro. Perfecto, muy bien. Entonces, podemos entonces dentro de nuestro documento complementar, ya no solamente con texto, complementar con estas ilustraciones para hacer más llamativo. De repente dentro de su documento, que es un trabajo de investigación, van a colocar ustedes sus circuitos, por ejemplo. Entonces pueden manipular las imágenes de esta manera, ¿no? Como les acabo de indicar, y introducir fórmulas de repente dentro de lo que son los cuadros de texto. Pueden trabajar con todo ello. Bien, ¿qué más? Tenemos otra herramienta también acá en Word que es de suma importancia. No sé si han tenido la posibilidad de manejar tablas en Word. ¿Alguien ha tenido esa posibilidad? No, Nadie. Bien. hasta en Excel nomás. Ya, lo mismo que ustedes han manejado en Excel, o sea, Excel en realidad es una tabla, ¿no? Entonces el concepto de tabla ya lo conocemos. ¿Qué es una tabla? Es una cuadrícula que está compuesta por filas y columnas, donde la intersección de ellas me da la posibilidad de insertar la información. En el caso de Word puede ser un texto, puede ser un número, puede ser una imagen. ¿Cómo hacemos en Word si queremos trabajar nosotros con las tablas? Nos venimos aquí a insertar, tabla, y cada recuadro aquí significa una celda. Entonces el conjunto de las celdas hacen la dimensión o el tamaño de mi tabla. Por ejemplo, si yo marco esas 4 casillas, al hacer un clic estoy insertando una tabla de dimensión 2×2, 2 filas con 2 columnas. Entonces necesito yo generarme información, que esa información esté introducida en una tabla, lo hago desde acá también. En Word lo puedo hacer. Ahora, fíjense que cuando ustedes insertan la tabla, aparece dentro de la tabla, si ya está activa, miren un cuadrito. Este cuadrito me da la posibilidad de cambiar la posición o me da la posibilidad de seleccionar todo el contenido de la tabla. Desde este recuadro de acá, con clic sostenido,
me da la posibilidad de cambiar el tamaño de la tabla. Eso va a depender de la información que ustedes introduzcan. Entonces, por aquí muevo o selecciono y con esto cambio el tamaño. Pero aparte de eso, al tener la tabla activa, me habilita una barra de herramientas, donde tengo aquí yo dos opciones. Lo que es el diseño, más que todo para el formato, y lo que es la presentación, que contiene todas las características para poder manipular la tabla. Estas mismas propiedades son las que ustedes manejan en Excel, iguales. En PowerPoint, las mismas, porque saben que estas herramientas son dentro de un conjunto, ¿no? Entonces tienen mucha similitud. Bien, en este caso, por ejemplo, voy a empezar a introducir información dentro de mi tabla. Y vamos a suponer que aquí yo escribo nombre. Tabulador, avanzo a la siguiente celda. Aquí voy a escribir, por ejemplo, edad. Tabulador, bajo. Voy a escribir como nombre Antonio. Tabulador, avanzo, edad 18. Supongamos, quiero seguir introduciendo otro nombre más. Cuando estoy en la última celda de mi tabla y quiero anexar una fila extra, presiono tabulador e inserto una nueva fila. Carla, por ejemplo, tabulador 21. Si quiero seguir haciéndolo al final y estoy en la última celda, con tabulador lo voy haciendo. Mario, 15. Ahora, puede ser que no necesariamente ustedes vayan a insertar filas al final de la tabla. Puede ser que quieran insertar o cambiar el tamaño de la tabla en dimensión, insertando más filas entre los datos que ya están o más columnas entre los que ya están. Si ese es el caso, todas esas características ustedes las van a ver desde presentación. Por ejemplo, ustedes quieren insertar una columna más que diga apellido. Entonces, si yo me ubico aquí en la columna edad, tengo la posibilidad de insertar a la izquierda de donde está mi cursor o a la derecha. Yo quiero a la izquierda del cursor porque quiero entre nombre y edad, entonces a la izquierda. Voy a habilitar una columna nueva. Si yo quisiera, por ejemplo, estoy aquí donde dice Antonio, quiero insertar una fila con un nombre antes de Antonio o después, entonces voy a elegir la opción que corresponda. Por ejemplo, arriba. ¿Ven? Me habilita una fila nueva de acuerdo a la posición donde se encuentra mi cursor. ¿Está claro? Ingeniero. Ingeniera, Ahora, si en quiero esta tabla eliminar, ¿sí? disculpe, ¿en esta tabla solamente es para escribir texto o también se va a poder hacer sumas y restas? Se puede hacer sumas y restas, se puede hacer sumas y restas, pero si usted ya quiere, puede ingresar texto, número, imagen, operaciones, pero si usted ya quiere hacer operaciones, yo le recomiendo que usted trabaje más en Excel. ¿No? Incluso puede usted insertarla, esa tabla de Excel aquí en Word. O sea, cuando traten de hacer cálculo, lo más recomendable es utilizar la planilla, porque ahí es mucho más fácil realizar las operaciones. Pero se puede, igual. No solamente para texto, se puede. Lo que usted quiera le puede poner a la tabla. Por ejemplo, aquí vamos a complementar y le voy a poner Lorena. Vamos a completar. Vargas. 22. Aquí vamos a complementar con otros apellidos. López. Listo, ahí está. Nombre, aquí vamos a complementar con apellido. Entonces, ahora les decía hace un ratito, le estaba comentando, que la tabla, a diferencia de un texto común, nosotros ¿qué hacemos con el texto común? Seleccionamos y le damos suprimir, ¿no? En el caso de las tablas, si ustedes quieren eliminarlas, siempre ubíquense con las herramientas y le dicen eliminar. ¿Qué van a eliminar? Una tabla. ¿Ya? Entonces la opción de eliminar. Lo mismo que si, por ejemplo, acá yo, por casualidad, miren, siempre que me iba al final y le daba tabulador, iba insertando más filas. Si tengo más filas de las que necesito o más columnas de las que necesito, seleccionan lo que ya no les sirva y siempre desde la herramienta eliminar, ya sean filas o columnas, lo pueden hacer. En este caso, filas. Elimino la fila y me quedo ya con mi tabla de esa forma. ¿Ya? Supongamos que esta es nuestra tablita. Miren, la puedo ir cambiando el tamaño de acuerdo a la necesidad que yo tengo.
Supónganse que esta es mi tabla y yo necesito colocarle un título a esta tabla. No tiene título, pero no tengo una fila. Entonces, ¿qué hago? Presentación, insertar arriba. Inserté una nueva fila. Pero esta quiero que sea la fila de título y tiene la línea divisoria. ¿Qué hago? Está seleccionada esa fila nueva y tengo aquí dentro de las propiedades una que se llama combinar. Si yo le doy a combinar, esas líneas de separación desaparecen. Y aquí le puedo colocar datos personales. Le coloco datos personales y ahí ya tengo mi tablita lista con el título incluido. Ahora, si yo quiero hacer ajustes a mi tabla, por ejemplo, aquí miren, me vengo sobre el borde de división de filas, clic sostenido y le puedo cambiar el tamaño, el alto de la fila. ¿Ven? Puedo hacer lo mismo que acá, miren. El ancho de la columna. Lo pueden hacer manualmente. ¿Para qué le estoy ajustando el alto de la fila en este caso? Miren así. Porque quiero mostrarles una propiedad. Aparte de insertar o eliminar, tenemos la propiedad de alineación. Miren. Yo voy ajustando la posición del texto según lo que ven aquí en la imagen del botón. Miren, puedo cambiar el texto a diferentes posiciones. En su defecto, este lo quiero colocar al centro, entonces le voy a decir alinear verticalmente. Entonces el texto queda alineado verticalmente sin estar cerca de ninguno de los bordes de la celda. Entonces ya tengo aquí mi tablita con el título. ¿Y qué es lo que apliqué aquí para fusionar ese conjunto de celdas? La propiedad que se llama combinar, que previamente deben estar seleccionadas. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿O está claro? Va yendo. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Supónganse que esta es su tabla, pero yo necesito, miren, los números están a un lado, quiero centrarlos. Entonces ustedes pueden utilizar, miren lo que voy a hacer. Selecciono esta fila, presiono la tecla control, selecciono la columna. Cuando hago selección múltiple, por ejemplo, y me vengo a la ficha presentación, miren, están deshabilitados los botones y las propiedades. Pero si me vengo a inicio, le puedo decir alineación centrar. Entonces estoy centrando. Eso sucede cuando yo hago selección múltiple, como fue lo que hice, ¿no? Seleccionar la fila de títulos, control y la fila de columna. Cuando hagan selección múltiple, lo van a hacer, las alineaciones las van a aplicar desde la ficha inicio. ¿Qué más le vamos a poner a esta tablita? Bien, a esta tablita le voy a poner color. Si quiero ponerle color, me vengo aquí a diseño. Puedo, por ejemplo, utilizar las plantillas que me ofrece Word. Aquí tengo variedad de plantillas. ¿Miren? Ahí, por ejemplo, tabla cuadrícula 6. Entonces le puedo poner yo una plantilla. Fíjense que esta plantilla es un conjunto de propiedades. En algunas le pone negrita, en otras no. En este caso, miren, el título me lo colocó arriba. Entonces, ¿qué haría yo en este caso? Alinear verticalmente. Entonces, puedo utilizar para poner color a mi tablita, puedo utilizar lo que es las plantillas que están dentro de lo que es el diseño. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede? Por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplito de tabla. Insertar, pero el cursor tengo que ponerlo, miren, le voy a dar Enter para ubicar mi cursor, porque si no, la va a insertar donde él se encuentra. Insertar tabla, pero esta vez lo voy a hacer desde aquí. Insertar tabla. A ver, ¿cuántas columnas quiero para esta tabla? Ya saben que ella puede ir creciendo en dimensión de acuerdo a la necesidad. Que sea una tabla de 3 columnas y 2 filas. Le doy a aceptar y ya tengo insertada la tablita. Ya sabemos que con este botoncito de acá podemos moverla. Miren. Ahí está. Se fue para arriba, entonces la tuve que bajar nuevamente. Bien, aquí por ejemplo, podríamos colocar, vamos a suponer, facultad, carrera, materia, supongamos algo así. Carrera, electricidad.
Electricidad. Materia, computación. Tabulador, inserto una más. Ciencias, la computación. Carrera, informática. Cualquier cosa escribe aquí, ahora sí. Vamos a corregir. Ahora sí. Materia, vamos a colocar bases de datos. Por ejemplo, tenemos una tablita de esa manera. Vamos a ir aplicando algunas otras propiedades. Por ejemplo, la tabla es extensa, tengo muchas columnas, quiero yo ajustar y ganar espacio. Entonces, de repente, puedo cambiar lo que se llama la dirección del texto. Entonces, dentro de presentación también tengo la opción de dirección del texto. Miren, cambio la dirección del texto de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, o el texto en horizontal. Por ejemplo, de arriba hacia abajo. Voy a extender con esta opción de aquí, desde el borde, de arriba hacia abajo, este lo voy a dejar en horizontal y este lo voy a colocar en la otra dirección, de abajo hacia arriba, ¿ven? Entonces pueden también cambiar la dirección del texto. En este caso me quedaron pegados a los bordes, entonces ¿qué hago? Selecciono esta fila y con el botón de alineación, centrar vertical o alinear verticalmente, puedo ubicar en el centro a los textos de los títulos de mis columnas, ¿ven? Entonces ahí tengo la propiedad de dirección, se llama. Tengo la de combinar, tengo la de dirección. También podemos, por ejemplo, en este caso, vamos a suponer, tabulador, o aquí entre estas dos. Si es entre estas dos, debería decirle yo insertar debajo. Está seleccionada la fila nueva, combinar. Puedo colocar una descripción también más extensa, ¿no? Y colocar información relativa a las carreras, perdón, ahí, información relativa a las carreras que ofrece la Universidad Autónoma de Gabriel García Márquez. Ahora sí. Eso, ¿ven? Puedo colocar una descripción un poco más extensa dentro de una fila combinada. Esto de aquí lo puedo alinear en el medio. ¿Ven? Entonces podemos ir dándole, digamos, la idea o el estilo a la tabla según la información que nosotros vamos insertando. Aquí miren, voy a ir haciendo ajustes manualmente el alto de las filas. Ahí lo tenemos. Puedo entonces utilizarlo también de esa forma. Ahora, puedo, además de personalizarla con las plantillas, puedo personalizarla con esa herramienta de bordes y sombreados que ustedes han visto en los párrafos. Entonces me ubico sobre la tabla, me vengo a diseño, me vengo aquí a bordes, elijo la opción bordes y sombreado, que es la misma que ya ustedes conocen. Fíjense que está ya marcado lo que se llama todos. Eligen la línea de borde para su tabla, el color del borde que le quieren aplicar y el grosor. ¿Ya? ¿Dónde lo aplico? A la tabla. Le doy a aceptar y ahí ya tengo el borde aplicado a mi tabla. Entonces la estoy personalizando. También le pueden ir cambiando los colores. Por ejemplo, quiero personalizar la fila de título. ¿Ya? Entonces me vengo por acá, bordes y sombreados, sombreado, y quiero aplicarle color, un color de fondo. ¿Dónde lo estoy aplicando? A una celda. Le doy a aceptar y ya lo tengo personalizado. ¿Quieren de repente el resto o combinar? Miren, con control hago selección múltiple, ¿no? Así, con control. Bordes y sombreado,
sombreado, la trama. Ya esto también lo han visto. Por ejemplo, horizontal claro. Recuerden que cuando colocamos trama siempre debemos cambiar el color del color por defecto, que es el negro, a un color más claro, para que se pueda leer el contenido. Entonces, miren, la pueden personalizar su tabla. El resto, el texto de información que tengo al centro, selecciono. Fíjense que tengo aquí un sombreado, también lo puedo hacer si quiero cambiar el color solamente, con un color sólido lo puedo hacer desde aquí. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy personalizando mi tabla. No siempre van a usar las plantillas, sino también la opción de herramientas que ustedes ya han manejado en párrafo. Aquí estoy resaltando, por ejemplo, con negrita los títulos de las columnas. ¿Hasta ahí está claro? ¿Alguna pregunta? Vamos bien, Inge. Perfecto. Claro, Vamos bien, mamá. Bien, pueden también en una tabla, miren, voy a darle enter para ubicar mi cursor. Quieren, en una tabla también pueden, por ejemplo, me vengo aquí, una tabla de dimensión 2×2. Puedo insertar imágenes también. Miren, se fue para arriba. Es por eso que en algunos casos trabajar con tablas en Word es un poquito más complejo. Supónganse una tabla mucho más extensa, entonces para moverla tienen que tener mucha paciencia para que ella no se les vaya a ubicar en otra posición. Bien, aquí por ejemplo, voy a colocar imágenes como título. Pueden colocar también como título dentro de la tabla un Word Art. Insertar, Word Art. Voy a colocar aquí formas. Si el texto está muy grande, a través de la tecla ficha inicio, perdón, el texto le van cambiando el tamaño, le van reduciendo. Siempre lo seleccionan, el Word Art, en este caso. ¿Ve? Van reduciendo el tamaño. Desde la ficha inicio, ¿no? Con las herramientas de fuente. ¿Bien? Pueden colocar un Word Art también. Aquí coloqué un texto, luego lo vamos a posicionar. Bien, también tenemos la posibilidad aquí, miren, estoy en una celda, a través de la ficha presentación, decirle dividir celdas, que me da la posibilidad de esta celda seccionarla en varias columnas o filas. Aquí, por ejemplo, quiero dos columnas, perdón, y 2 filas. Le doy a aceptar y tengo la posibilidad de seccionar esa celda con dividir celda en la cantidad de celdas que ustedes vean necesario. Entonces también pueden dividir las celdas. Y aquí vamos a colocar varias imágenes. A ver, esta la voy a hacer un poquito más grande la tabla. Miren, de esta manera. Esto ya lo voy a ir acomodando. Esto se puede mover libremente. Entonces no hay problema. Voy a ir insertando imágenes aquí. Insertar imágenes. A ver, me voy a cambiar a las de Clip Art. Ya esta dirección también la ubican. Por ejemplo, insertar aquí algunas imágenes. Me ubico en la otra celdita, voy a insertar otra imagen. La voy haciendo más pequeña para que puedan caber en cada celda. Siempre las imágenes quieren cambiar el tamaño, háganlo desde la esquinita, es más fácil controlarla. En este caso le estoy cambiando el tamaño para que me quepa en esa misma hoja. Una imagen más. Ahí está, ¿ven? Entonces, ¿qué es lo que he hecho acá? He dividido esta celda con la opción dividir celdas en 2 filas con 2 columnas. Ahora recuerden que las imágenes no son fáciles de manipular, entonces puedo darle yo el ajustar texto, cuadrado, y no para insertar un texto, simplemente para manipularlas. Las puedo hacer así, ajustar texto, cuadrado. Me da la posibilidad de manipularlas y ubicarlas en la posición que quiero. Entonces también dentro de la tabla ustedes pueden colocar las imágenes que necesiten. Lo mismo acá.
la opción de cuadrado y voy ubicando en la posición correspondiente las imágenes. ¿Qué más? Aquí puedo insertar una forma, como dice el título. Cualquier de las formas pueden insertar, por ejemplo, esta de aquí. La forma, le puedo cambiar el color de relleno, puedo aplicar un color sólido o un efecto de relleno, también una textura. Puedo colocar la textura, la imagen, el degradado, lo que ustedes quieran. Aquí tenemos la opción también del degradado. Más degradados, miren, por ejemplo, más degradados. Y aquí tienen la posibilidad de colocarle relleno con degradado. Miren, y aquí tienen esta opción. Hay algunos degradados preestablecidos. ¿Ven? Fíjense que cuando yo le dije más degradado me habilitó este panel. Puedo utilizar desde este panel, ya sea para el degradado o miren, tengo todos los otros efectos de relleno, incluso el entramado. Miren. Esas tramas que ustedes han visto en los párrafos también. ¿Cómo habilito esta opción? A través de más degradado. Entonces pueden usar cualquiera de esos efectos. ¿Ven? Ahí pueden combinarlo. Ahí está, ¿ven? Pueden combinar. En este caso, el contorno de la forma en color negro. Ahí tengo mi tabla con imágenes y formas. Aquí esto lo puedo convertir en un texto con agregar texto. Y aquí pueden elegir relleno. Relleno trama, le pueden poner por ejemplo. Relleno trama. Entonces en una tabla pueden insertar también todo esto que yo les estoy mostrando. Fíjense que ese texto a través de las herramientas de dibujo, a través del contorno del texto, miren ahí le pueden cambiar el color. Este texto también que está pegado al margen o al borde más bien de la celda a través de presentación. Recuerden que todas las herramientas están en presentación. Alinear en el centro. A través de inicio, cambiar el tamaño o el formato. Entonces también dentro de su tabla pueden insertar imágenes o formas según corresponde. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Ninguna? No, ninguna. Perfecto, muy bien, excelente. Ahora fíjense que para complementar esta tablita, me ubico sobre la tabla, me vengo aquí a diseño, me vengo aquí a bordes, solo le voy a poner bordes a esta tabla. Bordes y sombreado. Voy a elegir el tipo de borde, dejo el color automático, solamente que voy a disminuir el grosor. Y ahí tengo ya mi tabla con imágenes y con el borde personalizado. Ahí tenemos diferentes tablas. Bien, ¿qué otra propiedad es interesante acá, muy útil dentro de las tablas? Supónganse que ustedes tienen una lista en su documento. Y esa lista que tiene, una lista bastante extensa que tiene un carácter separador entre cada valor. Ustedes se dan cuenta que esa lista con el separador la necesitan mostrar como si fuese una tabla, pero lo que yo no quiero es volver a escribir, ¿no? Porque la lista tiene mucha información y me va a demorar más tiempo en escribir. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Convertir esa lista en una tabla, ¿ya? Y con una propiedad que tenemos acá. Vamos a suponer que tenemos una lista de la siguiente manera. A ver. Vamos a colocar aquí Word. Mi separador va a ser un punto y coma. Vamos a colocar aquí tablas. Punto y coma como separador. Y vamos a colocar aquí procesador de texto. Enter.
Vamos a escribir aquí unas 3 líneas por lo menos. Separador, el punto y coma. Separador, punto y coma. Enter. Presentaciones. Diapositivas. Supongamos que tenemos una lista como esta, donde estamos utilizando un separador que es el punto y coma. Supónganse que esta lista es mucho más extensa, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Necesito yo que esta información no esté en una lista, sino esté en una tabla. Quiero aprovechar la información que ya está. Entonces, ¿qué hago? Selecciono la lista, me vengo a la ficha Insertar, busco la opción que se llama Tabla, y desde la opción Tabla ubico esta de aquí que dice Convertir texto en tabla. Selecciono, me va a habilitar esta ventana. En esta ventana me da la opción de separar el texto en, dicen párrafos, tabulaciones, comas u otro. Si mi lista hubiese estado separada con comas, elijo coma. Si mi lista, como en este caso, está separada por punto y coma, elijo otro y escribo el carácter. En este caso ya está el carácter punto y coma, pero podría ser que no esté. Entonces ustedes lo tienen que digitar. O supongan que su lista esté separada con guiones. Entonces aquí deben colocar el guión, o sea, el separador que tiene la lista. En este caso mi separador tiene punto y coma. Entonces selecciono la opción del separador, le doy a aceptar y automáticamente me va a convertir mi lista en una tabla, sin la necesidad de borrar y volver a escribir, ¿no? O tal vez copiar, insertar la tabla, copiar, pegar, copiar, pegar. Lo hago directamente con la opción de conversión. ¿Está claro? ¿Está claro, jóvenes? Carlos Una. Sí, se está entendiendo, miss. Disculpe, ingeniera, ¿puede repetir de nuevo lo de la tabla, por favor? Ya, supongamos lo siguiente. A ver, miren, le voy a dar deshacer. Suponga usted que yo tengo esta lista. Y esta lista, cada carácter, perdón, está separado por un punto y coma. Entonces ya tengo esta lista con la información así, como usted la ve. Pero yo necesito que esta información esté distribuida en una tabla. ¿Cómo hago para convertir esta lista en una tabla? Van a tomar en cuenta que no deben haber si espacio entre cada valor. Tienen que estar así pegaditos como lo tengo yo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Seleccionan toda la lista, ingresan a la ficha Insertar a través del botón Tabla, ubican una opción que dice Convertir texto en tabla, les habilita esta ventana. Lo único que ustedes deben tomar en cuenta es esta sección de acá que estoy señalando. ¿Cuál es el carácter que ustedes están usando en su lista como separador? El carácter que nosotros estamos usando acá es el punto y coma. Entonces yo debo, si no es párrafo, no es coma, no son tabulaciones, sino es otro, entonces elijo otro y digito aquí el carácter que estoy utilizando. Yo les decía, supónganse que su carácter sea un guión. Si el carácter separador de cada valor es un guión, entonces ustedes deben escribir ahí el guión. En este caso es el punto y coma. Entonces yo coloco ahí el carácter separador que es punto y coma. Y simplemente le doy a aceptar y ya Word me la convierte la lista en una tabla. ¿Ahora ya está más claro? Y si tuviéramos más de un carácter, por decir punto, coma, de repente un guión más en alguna de las frases, igual lo pondríamos. Tendría que ser solamente un separador. Un separador. Generalmente, el separador que hay son las comas, por eso se fijaron que en la lista había coma, ¿no? Por defecto vienen las comas, pero yo les estoy mostrando que puede ser un guión,
puede ser un asterisco, puede ser un punto y coma. Lo único que tienen que hacer ustedes es seleccionar, pero debe ser solo un carácter. Porque eso me da el límite de cada columna en realidad. Ese carácter me limita que cada valor es una columna. Ah, ya. ¿Ya? En este caso, miren, ya la convertí, entonces es más fácil, ¿no? De aquí ya directamente a través de las herramientas de tabla le digo insertar arriba, le digo combinar, y aquí dentro de la fila que está combinada la voy a hacer un poco más grande. Y aquí miren lo que puedo hacer también. Puedo insertar a través de formas un cuadro de texto. Miren, voy a insertar un cuadro de texto y le voy a colocar aquí aplicaciones Office. Aplicaciones Office. Miren que a este texto que va a ser mi título, yo lo voy a hacerlo similar a lo que es un WordArt, pero yo lo voy a personalizar. Entonces aquí, por ejemplo, le puedo dar el tipo de fuente, Copper Black, por ejemplo. Miren, Copper Black. Me vengo aquí a formas. Le puedo decir que el contorno del texto sea en color anaranjado, el relleno de texto sea amarillo, el tamaño del texto, miren, más grande, mayor. Inclusive le puedo dar el efecto del texto transformar, miren. Entonces ustedes pueden crear su propio WordArt con el formato que ustedes quieran. ¿Ven? ¿Sí? Miren, ahí por ejemplo, incluso desde efecto de texto le puedo poner lo mismo que le puse a ese WordArt. ¿Sí? Ustedes pueden crear su propio WordArt con un cuadro de texto. Pero tiene, recuerden, el cuadro de texto tiene una línea de contorno. Fíjense las herramientas. Sin contorno, recuerden que el cuadro de texto, si yo lo muevo, miren, tiene un color de relleno. Entonces lo puedo hacer transparente. Entonces pueden crear a través de un cuadro de texto ustedes su propio WordArt también. ¿Ven? Ahí lo tenemos. Este texto ya me convendría que esté aquí en medio. En realidad todo esto lo voy a centrar. Ahí, ¿ven? Entonces pueden crear su propio WordArt también ustedes con un cuadro de texto. Y todas las propiedades están aquí en las herramientas de dibujo, miren. Relleno, contorno, efecto, a través de inicio, el tipo de fuente, tamaño, estilo. Ustedes ya le pueden aplicar lo que quieran. Ahí está, miren. Y a esta tablita, a través de diseño, bordes, le voy a dar solamente una línea de contorno, nada más. Color celeste, grosor de la línea de contorno. ¿A dónde lo están haciendo? A la tabla. Ahí está. Entonces ya tienen ustedes su tablita. Su tabla, o sea, la lista convertida en una tabla e incluyéndole ahí, miren, su propio WordArt que ustedes lo pueden diseñar, ¿no? Con el formato de fuente que ustedes quieran, a través de un cuadro de texto. ¿Está claro? Sí. ¿Alguna pregunta con todo lo que hemos visto hoy? Miren lo que hemos visto hoy. Hemos visto encabezado y pie, hemos visto lo que son las ilustraciones, tanto con imágenes como con formas y todo lo que podemos hacer con las formas. Y otra herramienta que es bastante útil dentro de Word, que vendrían a ser las tablas. Todas estas propiedades que estamos viendo ahora, tanto de forma, imágenes, tablas, todo esto que ustedes estamos viendo ahora, lo mismo podemos hacer en Excel, lo mismo podemos hacer en PowerPoint. ¿Qué significa? Que vamos a ir repasando las mismas propiedades, porque es lo mismo, simplemente lo estamos aplicando a otra herramienta. Pero por lo demás es idéntico. ¿Ninguna duda al respecto de esto que hemos visto y lo que hemos visto en la clase anterior? Ninguna. Perfecto. Entonces ya están habilitados para poder desarrollar más prácticos. ¿No es cierto? Bien. Va a dar práctica entonces. Más o menos.
Bueno, entonces la idea es practicando, ¿no? Porque una cosa es que ustedes lo vean aquí conmigo, y la cosa ya es ir aplicándolo dentro de la práctica, ¿no? Fíjense que lo que tienen que tomar en cuenta aquí es dónde están las herramientas. ¿Dónde están las herramientas, no? Y por Sí, supuesto, tiene cómo se razón. manejan las herramientas, ¿no? Pero principalmente dónde están para encontrarlas, ¿ya? Sí, a Entonces, veces no sale ¿perdón? en el práctico. A veces no sale cuando nos da usted la tarea, ¿no ve? Ajá. Algunas cosas para No hacer. sé, como por ejemplo, De alguna, así algunos cuadros, pero buscando, lo pilla uno, digamos. por eso les digo, más que todo es ubicarse dónde están las herramientas. Para eso están los videos, ¿no ves? Entonces, en alguno de los trabajos que yo les vaya a dejar hoy día, si es que no recuerdan, digamos, dónde está, pueden ver el video, ¿no? Y ahí en el video yo siempre hago referencia y hago énfasis dónde estoy ingresando. Y les digo, miren, estoy ingresando a insertar, fíjense, aquí están las propias. Siempre les resalto eso porque eso es lo que nosotros en realidad debemos recordar. Pero es como dice, ¿no? El dicho, la práctica hace al maestro. Entonces lo que tenemos que hacer es practicar y mientras más practiquemos, lo vamos a hacer cada vez mejor, ¿no? Si no hemos tenido experiencia manejando la herramienta, entonces es practicar. Y los que ya tenían experiencia es mucho más fácil, ¿no? Van complementando algunas cosas que no habían utilizado quizás con anterioridad. Entonces, hoy día les voy a dejar más tareas para que puedan desarrollar. Por supuesto que las tareas siempre las van a presentar hasta antes de la siguiente clase. Y otra cosa que les quería resaltar es que a veces yo las imágenes de los prácticos, yo por el tema de que se vea en una sola hoja, voy apretando, de tal manera que pueda caber en una hoja. Pero si a ustedes les va a salir, por ejemplo, lo que yo les dé en 2 hojas, no hay problema. Si es que yo no les especifico el tipo de fuente y tamaño, ustedes a su criterio van viendo y van reconociendo qué tipo de fuente es y la aplican. Pero generalmente yo les doy el tipo de fuente y tamaño. Algunas otras características, como por ejemplo en el caso del WordArt, digamos, entonces ustedes observan y aplican la propiedad según lo que están observando. Tienen que observar y encontrar qué es lo que yo apliqué para ustedes hacer. ¿Ya? En Una eso pregunta, y consiste. cuando nos da el número de fuente, eso, y no entra en el cuadrado ese, digamos, a veces las letras. Por eso les digo, si no entra en una hoja, por decirle, ustedes lo ven en el práctico que yo les di que entraba en una hoja y sin embargo ustedes aplicaron la misma fuente, el mismo tamaño que yo les pedí, les aparecen 2, no importa porque yo lo aprieto de tal forma que me pueda caber la imagen en una sola hoja. No hay problema. Ah, ya, muchas O si el gracias. título ustedes lo ven que está un poquito más grande, digamos, lo hacen más grande y ya les cambió a una siguiente página, no importa. O sea, yo lo trato de apretar para que se vea en una sola hoja, pero puede ser que les pueda caber en más de una. Lo importante es que ustedes apliquen las propiedades, ¿no? Que es lo que se quiere. Ingeniero, no sé por qué mi Word a veces se autocorrige en inglés. ¿Se autocorrige en Idioma, inglés? yo creo que Sí, Ya es lo a mismo que veces me está en pasó, se español, fijó a aquí, veces por en- ejemplo, aquí cuando estaba trabajando en este cuadrito. Entonces, es por la nueva sección en la que usted está trabajando. Entonces, cuando le suceda eso, usted se viene aquí, mire donde yo estoy señalando, idioma, Sí, y ahí lo selecciona el idioma. Detectar el idioma automáticamente, dice, ¿no ve? Y lo selecciona en sí, español Bolivia o español España. ya. Establecer como predeterminado, pero mismo así, a veces se modifica. Mismo que usted le diga establecer como predeterminado, a veces se modifica. Entonces, en esa situación, usted se viene aquí y lo cambia. Ya, ingeniero, gracias. Bien, una jóvenes, pregunta, ¿se diga. puede traducir todo un archivo así al inglés, del español? Tiene, claro, usted tiene herramientas en la web para hacer traducción. Pero de ahí de Word nomás no se puede o se puede. Si usted se fija, cuando se me cambió esto digamos, vamos a suponer esto, mire, lo voy a cambiar. Lo cambio a inglés. Mire, me aparece errores, ¿no ve? Yo si quiero corregir aquí me dice imágenes, ¿no? Aquí, digamos, formas. ¿Ve? En realidad, lo que usted quiere hacer, lo tendría que hacer desde un traductor, ya sea en Google o ya sea con algunas otras páginas
que tienen la opción de traducirle, y ya luego de eso usted lo lleva a Word, y ya le aplica el formato que quiere. Porque en realidad Word no es un traductor, Word es un procesador de texto. Entonces usted tiene herramientas que ya hacen traducción de párrafos o documentos completos. Esa traducción usted ya la traslada de donde usted lo haya hecho hacia Word, y en Word ya le aplica el formato que usted quiere, ¿no? Ah, ya, muchas gracias. Pero puede hacerlo. Hay páginas que me permiten hacer eso. ¿Alguna otra pregunta? No, ninguna. Bien, entonces les voy a dejar tarea hoy día para hasta el próximo viernes, hasta las 23:59. La próxima semana ya vamos a iniciar con la unidad 3, que es la unidad de Excel. Entonces significa que el próximo sábado ya les voy a definir su evaluación tanto de Windows como de Word. El próximo sábado es 27 de noviembre. Próximo sábado, ya hasta el viernes 26, presentan los últimos prácticos que les voy a dar de Word para ya revisar toda la unidad. Y el sábado 27 pasamos clases, empezamos con lo que es la unidad 3, que sería Excel, y el sábado 4 de diciembre, ya sería la evaluación de ustedes para las 2 primeras unidades, que es todo lo que es el sistema operativo y lo que es Word. ¿Ya? Entonces le estoy dando con antelación. ¿Qué tiempo va a durar el examen? ¿Perdón? ¿Qué tiempo va a durar el examen que no va a dar? Ya, el examen va a ser de la siguiente forma. Como son 2 unidades las que yo voy a evaluar, entonces el sábado de la evaluación, la primera parte, la parte de Windows, sobre todo toda la parte de Windows, ustedes la van a desarrollar en la plataforma. Entonces ustedes se conectan a Zoom como se conectan a clases con sus cámaras habilitadas, y yo en la plataforma les voy a habilitar un cuestionario que va a tener preguntas de todo tipo. Esas preguntas ustedes las tienen que responder en el tiempo que yo les dé. Por decirles, un ejemplo que les doy porque el examen no lo he preparado todavía. Supónganse que yo les diga 15 minutos. Entonces ustedes tienen 15 minutos para responder las preguntas de ese cuestionario. Pasan los 15 minutos, automáticamente se cierra y Zoom me envía la respuesta. Por ejemplo, termina la evaluación de la primera parte, que es todo Windows, y la evaluación de Word, que les voy a dar un trabajo para que ustedes desarrollen. No necesitan estar conectados a Zoom y que ustedes estén presentes y yo también. Cada uno lo va a hacer de forma independiente, porque yo les voy a dar un trabajo de investigación con ciertas características que tiene que tener ese documento, aplicando todo lo que hayan visto o hemos visto en Word. Ese trabajo va a tener un límite de tiempo, que obviamente no va a exceder el sábado 4 de diciembre. Obviamente no va a ser hasta las 23:59 del sábado 4 de diciembre. Va a tener un periodo de tiempo que va a estar dentro de nuestro horario de clase. Pero no necesitan ustedes para la evaluación de Word estar conectados a Zoom. Simplemente terminan su cuestionario, se terminaron los 15 minutos, supongamos, del cuestionario. Zoom me da la respuesta, o perdón, la plataforma me da la respuesta de su evaluación. Se cerró el cuestionario, les habilito yo el trabajo que ustedes van a desarrollar, nos desconectamos y cada cual trabaja. Y yo ese trabajo lo voy a calificar de acuerdo a que cumpla o no con lo que yo les estoy pidiendo, dentro del horario de la clase. Entonces esa pregunta va a ser de Windows nomás. Vuelvo a repetir, el cuestionario va a ser solamente de la unidad del sistema operativo, de Windows, toda la que es la parte conceptual que vimos en la primera clase y toda la parte práctica que vimos de Windows. Por eso el tiempo no es largo para esa evaluación. Van a ser preguntas de verdadero y falso, de completar, de desarrollar, de selección múltiple, ya que ustedes tienen que responder en el momento, el tiempo que yo les estipule, y ustedes conectados a Zoom con cámara y yo aquí presenciando que ustedes están dando ese examen. Primera parte. Finalizó, les habilito en la plataforma el trabajo de Word que ustedes me van a desarrollar, y también les defino el límite hasta qué momento me lo van a presentar. Se exceden del tiempo que yo les doy, no voy a recibir ningún trabajo por otro medio que no sea la plataforma y dentro del tiempo estipulado, que por supuesto tiene que estar dentro de nuestro horario de clase, donde el horario que nos ha designado la universidad para ustedes pasen en la clase, en ese horario tiene que estar estipulado. ¿Está claro?
Ahora, la evaluación de la tercera unidad que va a ser Excel, Dios mediante ya la daremos de forma presencial. Esa me interesa que sea presencial. Pero eso es la unidad 3. Esta primera evaluación no, es virtual. Voy a detener la grabación.